Encaramos un nuevo año, el 2022. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Pero lo cierto es que en estos días extraños uno ya ni tan siquiera puede estar 100% seguro de en qué año se encuentra. Luego entenderéis por qué digo esto. Vivimos en una época en que el negacionismo, en sus más diversas variantes, se ha adueñado del terreno de las teorías de conspiración. Y claro, si se puede negar la existencia del coronavirus, o el cambio climático, o ya un hecho científico incontrovertible como es la propia esfericidad de la Tierra, si la ciencia tiene que enfrentarse ahora mismo, en nuestra época, al negacionismo, imaginaos lo que le puede ocurrir a la historia. La historia que nunca ha sido precisamente una ciencia exacta. No ha sido ciencia y desde luego su exactitud siempre ha dejado mucho que desear. Los libros de historia están repletos de sesgos, están repletos de interpretaciones, están repletos de mitos. Mitos muchos de los cuales con el paso del tiempo se han convertido en la piedra fundamental, en el cimiento de la identidad nacional de naciones enteras. Y claro, con estas premisas, pues es lógico que la propia historia pues tenga y haya tenido desde muy antiguo su propio fenómeno negacionista. En historia, el negacionismo en realidad se llama revisionismo y surge cuando un grupo de personas o de estudiosos decide reinterpretar o refutar completamente tal o cual hecho histórico, generalmente por razones ideológicas, pero esa es otra historia, nunca mejor dicho. Se ha hecho revisionismo con acontecimientos históricos como el Holocausto, el famoso negacionismo del Holocausto. Se ha llegado a negar la existencia de tal o cual personaje histórico, pero ningún ejercicio de revisionismo es tan radical, tan fascinante y tan propio de este programa como la hipótesis del tiempo fantasma. La hipótesis del tiempo fantasma podría ser casi la reina absoluta de las teorías de conspiración, porque sugiere que el pasado, al menos el pasado tal y como lo conocemos, sencillamente nunca ocurrió, o al menos una parte de ese pasado. Existen dos versiones de la hipótesis del tiempo fantasma, ambas absolutamente desacreditadas en los círculos académicos, y ambas siguen teniendo, a pesar de ello, un buen número de seguidores y de defensores a día de hoy. La primera versión es lo que se denomina la teoría menor y fue propuesta en 1991 por el historiador alemán Heribert Illig y luego fue ampliada por un ingeniero llamado Hans Ulrich Niemitz. En la versión alemana de esta hipótesis, tú y yo no hemos celebrado el otro día la entrada del año 2022, sino la del 1719. ¿Por qué? Porque los años entre el 614 y el 911 simplemente no existieron. Fueron falsificados. Se los sacaron de la manga en una conspiración entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otón III, el Papa Silvestre II y posiblemente el emperador bizantino Constantino VII. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? Pues para que estos gobernantes pudieran comenzar su reinado en el año 1000, lo que permitiría a su linaje gobernar durante el siguiente milenio, pues basándose en una superstición que decía que quien estuviera en el poder en el año 1000 permanecería en esa posición durante los siguientes 10 siglos. Así que se alteraron, tergiversaron, falsificaron toda clase de pruebas documentales y físicas para simplemente
añadir 297 años a la Alta Edad Media. El principal caballo de batalla de Illig es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente y que se instituyó en 1582, pues vino a sustituir al calendario juliano, que, como su nombre indica, fue instituido por Julio César. El calendario juliano tenía un problema, y era un problema serio, y es que no era exacto, no era real. El error fundamental que contenía era una desviación de un día por siglo. No parece mucho, pero con el paso de los milenios, al final se hubiesen terminado corriendo los encierros de Pamplona en mitad de una nevada, y tampoco es plan. Así que, cuando se instituyó el nuevo calendario, tenía que corregirse un defecto de 13 días. Pero, oh sorpresa, los astrónomos y matemáticos que trabajaban para el Papa Gregorio XIII habían descubierto que el calendario solo necesitaba ajustarse 10 días, y ese sí que fue un tiempo fantasma, porque aquel año se pasó de golpe del 4 al 15 de octubre sin que existiesen ninguno de los días que había por medio. Así que la explicación de Illig para este descuadre es que había 3 siglos que nunca habían existido. Eso en cuanto a esa teoría menor o el tiempo fantasma propiamente dicho. La otra versión es la que podríamos denominar la teoría mayor, que se llama la nueva cronología. Esta procede de Rusia y fue desarrollada hace más de un siglo por el revolucionario ruso Nikolai Morozov, aunque sí es conocida y discutida en la actualidad es por el desarrollo que hizo de ella el matemático ruso Anatoly Fomenko, que no es un cualquiera, es miembro numerario de la Academia de Ciencias de Rusia. Fomenko eleva la apuesta y en la nueva cronología afirma que todo lo supuestamente ocurrido antes del siglo XI es una falsificación histórica y que el registro histórico que aceptamos actualmente, pues en realidad fue construido en el siglo XV por eruditos religiosos franceses. A ver, no es que la historia comenzase en el siglo XI, sino que sencillamente no sabríamos nada de lo que ocurrió antes del siglo XI, por lo que los poderosos e influyentes historiadores franceses lo que hicieron fue juntar las pocas piezas del puzzle que tenían y rellenar los huecos a base de fantasía. Es decir, la historia sí comienza en el siglo XI y todo lo demás es prehistoria, en su mayoría inventada. Entre las muchas implicaciones que tendría este planteamiento, pues estaría que muchas figuras históricas que damos por ciertas, en realidad serían personajes de ficción o diferentes versiones mitológicas de una misma historia raíz. Por ejemplo, Atila el Huno, Gengis Khan y Tamerlán estarían todos basados en la misma persona, en el mismo personaje raíz. Fomenko no se para ahí, todo lo contrario, incluye en esta categoría a las principales figuras religiosas, a Jesucristo, a Mahoma. La vida de Jesucristo, por ejemplo, para Fomenko, sería una interpretación hagiográfica del reinado de un simpático emperador bizantino del siglo XII que intentó destruir a la aristocracia y dar poder a las clases más bajas. En resumen, todo lo que creemos saber sobre el mundo antiguo en realidad sería una historia de ficción, una novela basada en hechos reales, pero hechos reales que sucedieron hace menos de 1000 años. Y si estás pensando que estas teorías, que además se dan de bofetadas entre sí, las dos, si estás pensando que ambas teorías son una locura y son completamente descabelladas,
No voy a ser yo quien se oponga a tal pensamiento, porque de hecho pienso lo mismo. Hay un montón de datos y de pruebas que refutan ambas teorías, algunos de los cuales son astronómicos. Los astros han sido el reloj más fiable con el que ha contado la humanidad desde sus orígenes, y bueno, hay cosas que son irrebatibles. Por ejemplo, existen registros de cuando se vieron algunos cometas o se produjeron eclipses de sol, que los historiadores registraron con mucha precisión, porque para ellos, los historiadores de tiempos antiguos, pues eran eventos impresionantes y de categoría casi divina, y coinciden con la cronología con la que todos estamos de acuerdo. Luego está la arqueología, aunque para Fomenko y sus seguidores, los falsificadores de la historia falsificaron cientos, si no miles, de piezas arqueológicas para apoyar su impostura. Aquí en Occidente de lo que más hemos oído hablar es del tiempo fantasma, de lo que hemos denominado la teoría menor. ¿Por qué? Pues básicamente porque Fomenko sitúa toda la historia real, ¿dónde? ¿Dónde va a ser? En Rusia. Y por eso, precisamente, la mayor parte de sus seguidores son rusos. Entre ellos, por cierto, el gran maestro de ajedrez Garry Kasparov, que escribió un ensayo bastante largo apoyando esta teoría y que se titulaba Matemáticas del pasado. Hoy hablamos de todo esto, primero porque es comienzo de año y parece un momento especialmente oportuno para hablar de historia, de años desaparecidos, de ese tipo de cosas. Segundo, porque ya me lo habíais pedido en más de una ocasión. Y tercero, porque es una teoría que en su esencia, en su desarrollo y en el comportamiento de sus seguidores, tiene mucho que ver con teorías de conspiración que circulan actualmente, mucho menos elaboradas, y oye, nos puede ayudar a arrojar luz sobre estas dinámicas. Porque, por ejemplo, la teoría de Fomenko es inatacable. Y tú me dirás, bueno, Santi, ¿cómo que es inatacable si es una colección de disparates o un disparate muy gordo que engloba luego otros disparates más pequeñitos? Claro, sí, para ti, para mí, pero si intentas rebatirla desde dentro, digámoslo así, la cosa se complica bastante. Porque si se cree que toda la historia es una invención, cada prueba que presentes para intentar rebatir eso, pues será también una invención. Pongamos un ejemplo, el cometa Halley. El cometa Halley fue visto en el año 837 en un montón de sitios, incluida China. Hay también un montón de registros históricos de esa aparición del cometa Halley en el año 837, así que el registro histórico debe ser tal como nos han contado. A menos que, por supuesto, seas seguidor de Fomenko y creas que a la Edad Oscura se la llamaba precisamente oscura porque no ocurrió nada en absoluto o no sabemos nada de lo que ocurrió en ella. Pero claro, los que perpetraron la falsificación de la historia eran muy listos, así que incluyeron todos los detalles precisos, incluidos los astronómicos, para hacer que su versión tuviera sentido y las matemáticas funcionasen. El asunto es tremendamente retorcido y vendría a ser así. Si tú les presentas pruebas de que la historia o el pasado o los siglos perdidos o lo que elijas, según de cuál de las dos teorías se trata, si tú les presentas pruebas de que eso no fue así, en realidad lo que les estás demostrando es que la falsificación es muy buena y que el complot tuvo realmente éxito. Me recuerda mucho a cuando a los creacionistas que creen literalmente en el relato bíblico y piensan que la Tierra pues apenas tiene unos miles de años, les sacas los fósiles de los dinosaurios. Dices, bueno, oye, la evolución existe. Mira, esto es de hace 60, 65, 70 millones de años.
Y entonces el creacionista te mira de arriba a abajo con una sonrisa de suficiencia que deja bastante a las claras lo que piensa de ti, básicamente que eres tonto, y te dice sin inmutarse, bueno, sí, claro, es que Dios creó el universo hace 6.000 años con fósiles y todo. Y bueno, ¿y por qué haría Dios eso? Preguntas inocentemente. Y entonces nuestro creacionista ya empieza a sacudir la cabeza porque se da cuenta de que no tienes remedio. Pero como es un hombre de Dios, pues tiene paciencia contigo y te lo explica. Dios creó el universo hace 6.000 años con fósiles y todo, y puso los fósiles para poner a prueba nuestra fe. Y ahí ya punto, set y partido para el creacionista. No hay más preguntas, señoría. No hay forma de rebatir eso. Porque al final la hipótesis del tiempo fantasma viene a desarrollar una de las preguntas más odiosas y más incómodas que existen. Una que abre la puerta a infinitas conjeturas. Pero está ahí y hay que formularla. Y la pregunta es la siguiente. Descontando los acontecimientos ocurridos durante tu propia vida, ¿qué sabes de la historia de la humanidad que no nos haya sido comunicado por otras personas? Sí, la respuesta es inquietante. Y sí, lleva implícita que lo que sabemos de héroes, villanos, reyes conquistadores, rebeldes, revolucionarios y demás personajes históricos, pues en el fondo es un acto de confianza. De confianza en que esas fuentes históricas, esas crónicas, sean razonablemente precisas y no contengan propaganda en función de los intereses políticos, religiosos, ideológicos de cada cronista, o que simplemente el autor en cuestión pues no decidiese aderezar una historia aburrida echándole un poquito de imaginación. Y a veces pues se termina quebrando esa confianza, y de ahí el revisionismo histórico en sus más variadas acepciones. Algunas intelectualmente brillantes, como la de Fomenko, que de hecho no se basa en la historia, se basa en las matemáticas, en el análisis estadístico de textos, de crónicas y de genealogías de reyes, con una metodología muy ingeniosa, que sería un poco largo explicar aquí, pero que le da los resultados que le da, y más tarde volveremos a ello. Como decía, hay ejercicios de revisionismo muy trabajados, como es el caso que acabamos de citar, y otros, bueno, hace muy poco me desayunaba con la noticia de que TikTok, que hombre, no es precisamente, hablando de confianza, el sitio donde uno acudiría a obtener información histórica fidedigna, pero en TikTok está haciendo furor una teoría de conspiración basada en el revisionismo histórico, y veréis, hay una usuaria que se llama Momlenial que hace vídeos de lo que ella denomina deconstrucción histórica. Y su gran teoría es que la antigua Roma, el Imperio Romano, nunca existió. Tiene más teorías. Por ejemplo, que Alejandro Magno era una mujer, o que el nombre de Jesucristo se puede traducir como sanador del clítoris. Pero vamos, su gran éxito es que el Imperio Romano nunca existió, cosa en la que curiosamente coincide con Fomenko, que afirma que Roma, la ciudad, se fundó en el siglo XIV. ¿Y quién se inventó el Imperio Romano? Pues la Inquisición española. ¿Con qué propósito? Lo ignoramos. Pero básicamente dice que en la antigüedad, pues Roma era una potencia menor, que la gran potencia de la época era Grecia, pero que como Roma fue la que adoptó el cristianismo, pues la Inquisición decidió reescribir la historia, suponemos que para restarle mérito a los paganos,
Claro que eso nos pone en una curiosa circunstancia, porque Roma, durante la mayor parte de su historia, fue precisamente pagana. En este caso estamos hablando de una persona que busca notoriedad en TikTok y que no creo que ni ella misma se crea su propio planteamiento, pero por ahí circulan teorías mucho más ambiciosas. Pero la conspiración histórica que ahora mismo está arrasando en Internet, y cuando digo arrasando, es arrasando, hay decenas de vídeos, de foros, de seguidores de esta historia, es la de Tartaria. Surge más o menos a la vez que toda la historia de QAnon, coge elementos de las hipótesis de Fomenko y las lleva al extremo, tan al extremo de sostener que la historia tal y como la conocemos fue alterada hace poco más de 100 años. ¿Para qué? Pues veréis, existía un vasto imperio llamado Tartaria, o el imperio tartariano, un imperio tecnológicamente muy avanzado, una especie de Wakanda de su época, para los que sean fans de los Vengadores, y que se extendía por el centro y norte de Asia. Si busquéis Tartaria, Tartaria existió realmente, no como un reino, desde luego no como un imperio, pero sí como un topónimo. Hasta el siglo XIX era la forma coloquial de denominar a la enorme extensión de tierra que ocupa Asia Central. Pero para esta teoría de conspiración, Tartaria era mucho más que eso. Fue un imperio cuya influencia se extendía por todo el planeta, donde construyeron ciudades e infraestructuras en las partes más diversas del mundo. Pero, por la razón que fuese, hace poco más de un siglo, el imperio tartariano o Tartaria cayó. Sus grandes edificios fueron demolidos, su historia borrada, y dio comienzo un gran reinicio de la historia basado en mentiras. Los pocos ejemplos supervivientes de arquitectura tartariana fueron reformulados como obra de constructores contemporáneos que, por supuesto, nunca podrían haber ejecutado edificios de tal gracia y belleza, y para colmo de humillaciones los sometieron a alteraciones torpes para disimular su verdadero origen. Básicamente todo lo que tenga cúpulas, pináculos, columnas y sea de grandes proporciones, si fue construido antes de 1900 probablemente fuera tartariano. Al menos eso es lo que dicen los defensores de esta teoría. Defensores a los que hay que reconocerles una osadía superlativa, porque hasta ahora, cuando nos poníamos a especular sobre la existencia de civilizaciones desaparecidas, la Atlántida es el caso prototípico, pues oye, nos íbamos a la más que segura distancia de unos cuantos miles de años, que nos da el margen suficiente para especular con cierta seguridad. Pero hay que ser muy jefe para colocar una civilización perdida, no una civilización perdida cualquiera, la mayor civilización de la historia, apenas a un siglo de distancia, y decir que toda la historia se ha reajustado para eliminarla de los registros. Cosas como el Capitolio de los Estados Unidos, o el Museo del Prado de Madrid, o la Iglesia de la Madeleine de París, la Catedral de San Isaac de San Petersburgo, el Senado de Moscú, el Taj Mahal, por supuesto. Todo esto fue construido por el Imperio Tartariano. Es más, todo esto fue construido por el Imperio Tartariano, y algunas de estas cosas hace muchísimo tiempo. La Puerta de Alcalá y el Palacio Real de Madrid posiblemente tengan más de 1000 años. Joaquín Skar, un noruego que es uno de los principales difusores de esta teoría a través de YouTube, sostiene que las personas
que construyeron el Capitolio en Washington construyeron también las pirámides de Egipto. Ahí es nada. Por cierto, la Gran Muralla China también la construyeron los tartarianos, pero para defenderse de los chinos y mantenerlos fuera de su imperio. La gran prueba de cargo de la existencia de la arquitectura tartariana son las ferias mundiales, los precedentes de las exposiciones universales, la de Londres de 1851, la de Barcelona de 1888, la de París de 1889, que nos dejó la Torre Eiffel, que por supuesto era tartariana, la de Chicago, la de San Luis, la de San Francisco. Todas eran absolutamente ciclópeas, todas eran magníficas, todas eran auténticos alardes arquitectónicos de los que quedan relativamente pocos vestigios porque, como exposiciones universales que eran, pues estaban destinadas a ser efímeras. Pero los defensores de Tartaria saben que eso en realidad es un encubrimiento. Lo que nos muestran las antiguas fotografías y dibujos de aquellas exposiciones es en realidad los centros administrativos del imperio tartariano en todo el mundo, centros que fueron meticulosamente destruidos para borrar para siempre la presencia histórica de tan tremenda civilización. Sin necesidad de recurrir a estas barbaridades, la historia, lo cierto, es que muchas veces no es como nos la han contado. Ni mi tocayo el apóstol está enterrado en Santiago de Compostela, ni probablemente el Cid era tan heroico, ni probablemente Juana de Arco tan santa, lo mismo ni siquiera murió en la hoguera, según se dice, ni Julio César dijo tú también, bruto, hijo mío, más allá de la imaginación de William Shakespeare, ni siquiera los cascos de los vikingos tenían cuernos. En esta época de la posverdad es bueno recordar que esto de las fake news no es en absoluto nada nuevo. A lo largo de la historia, todas las tiranías y algunas democracias han utilizado la historia como arma, como herramienta. Se han inventado agravios que no existían para justificar tal o cual acción. Los conquistadores han demonizado y desvirtuado a los conquistados, y cuando los conquistadores se han ido, los conquistados han hecho lo propio con sus antiguos conquistadores. La ficción histórica es el género favorito del tirano, del populista, del revolucionario también. ¿Y cómo fiarnos? ¿Cómo saber que el historiador que estamos leyendo no está proyectando en la historia sus propias filias y fobias, simpatías y antipatías, sus propios prejuicios? Es complicado, pero yo tengo una norma. Cuando en un libro de historia se deja de ser objetivo y se empiezan a repartir etiquetas de buenos y malos, implícita o explícitamente, cierro el libro y me pongo a leer una novela. A fin de cuentas, es igualmente ficción, pero mucho más entretenida.